Sean todos bienvenidos. Continuamos con este módulo denominado Cartas Generales. Para comenzar vamos a orar, vamos a dirigirnos a nuestro Padre en oración para hacer que nos pueda ayudar a través de su Espíritu y nos pueda guiar en esta mañana. Amado Padre, te damos las gracias por un día nuevo, Señor, que tú nos regalas. Padre amado, bendito eres, Señor, glorioso. Realmente estamos agradecidos por cada bendición que das a cada uno de nuestros hogares. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, allá donde se encuentren. Tú conoces, Señor, lo que están pasando, Señor, en su familia, con sus esposas, sus hijos, Señor. Bendice, Señor, su ministerio a cada uno de los hermanos. Bendice su hogar. Provéeles de lo necesario, Padre amado, y ayúdales a continuar, Señor, meditando en tu palabra, a poder continuar, Señor, madurando cada día más nuestro espíritu, Señor amado. Por favor, te rogamos y te encomendamos así la clase del día de hoy que vamos a iniciar, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con la lección número 3. Y bueno, estamos ya entrando a la parte 2 de la carta a los Hebreos. Habíamos dicho un punto muy importante, estábamos hablando sobre la superioridad del sacerdocio de Jesucristo en esta oportunidad. Esto lo vemos en el capítulo 4. Vemos un punto muy importante, ¿no? Que es la confianza en Jesucristo. Y por tanto, no teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto nos hace mención en los versículos 14 al 16. Continuamos con el sumo sacerdote judío, pues él entraba al santuario interior del templo una vez al año, y por un breve momento se encontraba ante la presencia misma de Dios. Por contraste, Jesús ha entrado en los cielos y está siempre ante la presencia de Dios. Esto lo vemos en Hebreos 9:24. Él ha sido resucitado de entre los muertos, ha ascendido al cielo y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Vemos acá dentro de este punto dos aspectos, ¿no? El punto número 1, negativamente, ¿no? Vemos acá la doble negación, que no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse. Expresa esto una idea positiva. Si tenemos un sumo sacerdote altamente exaltado que pueda descender hasta nuestro nivel. Y en el aspecto positivo vemos que Jesús no solo es totalmente divino, sino que también es completamente humano y por lo tanto entiende nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Además, Jesús mismo experimentó debilidades y tentaciones. Vemos también las cualidades de un sumo sacerdote en el versículo 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahí nos da un ejemplo, ¿no? De quien fue llamado. Pues continuamos con en el punto número 1, el sumo sacerdote es escogido. El escritor constituye una oración bellamente equilibrada en la cual describe la selección, la designación y obligación de un sumo sacerdote. Según la ley de Moisés, lo vemos en Éxodo 28,
al 29, en Levítico 8 al 10 y Números 16 al 18. Solamente a Aarón y a sus hijos les estaba permitido servir ante el altar. En el punto 2, aquel que va a ser sumo sacerdote es designado. Nótese la voz pasiva del verbo que se utiliza para describir el proceso de selección y designación. El escritor desea indicar que el sumo sacerdote no se designa a sí mismo, sino que por inclinación es designado por Dios. El oficio sumo sacerdotal, por consiguiente, está basado en un llamado divino. Esto lo vemos en Hebreos 5:4. Ya entrando al punto número 3, vemos que un sumo sacerdote debe ofrecer sacrificios. En el griego original, la frase asuntos relacionados con Dios se usa en Hebreos 2, verso 17, donde el escritor especifica que esto incluye la tarea que tiene el sumo sacerdote de llevar a cabo la expiación de los pecados del pueblo. Esta tarea consiste en representar a los hombres ante Dios cuando la gente viene con dones y sacrificios. Ellos presentan estos dones y sacrificios ante el sumo sacerdote para que él los ofrezca a Dios como expiación por los pecados del pueblo. Continuando con las características exclusivas de Cristo como nuestro sumo sacerdote, ya entrando al capítulo 5, nos dice así en los versos 5 al 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el Dios, que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote, pues representante del hombre ante Dios, entraba en el lugar santísimo una vez al año. Entonces, notemos, y un punto muy importante acá, recordemos que el sacerdote podía entrar, el sumo sacerdote, podía entrar solamente una vez al año, y esto en el día de la expiación, y rociaba sangre para la remisión del pecado. Así como Aarón fue el primer sumo sacerdote que entró ante la presencia de Dios detrás del velo del antiguo tabernáculo. También vemos que, sin embargo, Jesús es superior a Aarón, puesto que Jesús ha traspasado los cielos, vale decir que él entró ante la presencia misma de Dios, en tanto que los sumos sacerdotes estaban acostumbrados a entrar solamente en la presencia simbólica que estaba en el tabernáculo o en el templo, y eso solo una vez al año. En su naturaleza humana glorificada, Jesús ha entrado ante la presencia de Dios, totalmente compenetrado de las debilidades y tentaciones humanas. Él intercede a nuestro favor cuando nos acercamos al trono de Dios en oración. También vemos que Dios estableció a Jesús como sumo sacerdote, no cuando Jesús entró a los cielos, sino antes de su venida a la tierra, según el Salmo 110, versículo 4, donde nos dice, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdocio de Jesús es eterno. Él ya era sacerdote antes de comenzar su vida terrenal. En cuanto a las advertencias, de no volver atrás. Acerca de esto, pues tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, dice, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son sus primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Esto nos dice en el capítulo 5, versículo 11 al 14. También vemos en el punto 1 de esta parte el problema del lento progreso en dirección a la madurez. ¿Qué es lo que sucedía? Pues no, aquí nos da un ejemplo de un maestro con experiencia, ¿no? Él se da cuenta cuando los alumnos ya no están captando el material de la lección. Sabe que los alumnos no siempre progresan en su pericia y en el aprendizaje, y que a veces una llamada de atención o una corrección son apropiadas en el momento. El escritor había también pensado continuar con su enseñanza acerca del sumo sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Sin embargo, el material es demasiado avanzado para sus lectores, su teología es demasiado profunda y sus alumnos son demasiado perezosos. La materia, dice el escritor, es difícil de explicar, ¿no? No porque el escritor no sea hábil, sino a causa de la incapacidad de los lectores para comprender. El escritor pasa al plano personal y dice: vosotros sois lentos para aprender. El escritor entonces se ve forzado a apartar su atención del tema del sacerdocio. En cuanto a las aplicaciones, encontramos que la iglesia cristiana debe crecer para existir. Aquellos que han oído el evangelio y han aceptado en fe, deben compartir su conocimiento con otros que necesitan instrucción. Cuando el escritor de Hebreos dice: a estas alturas debierais ser maestros, no está hablando acerca de educadores profesionalmente habilitados. Se dirige más bien al creyente que ha oído los relatos de la Biblia y a quien se le ha enseñado la doctrina de la salvación, y que sin embargo no pone su habilidad en función de la tarea que debe llevar a otros al conocimiento de la salvación en Cristo. Qué desilusión cuando un cristiano que ha recibido la oportunidad de dar testimonio de Cristo y de enseñar el evangelio rehúsa hacerlo porque se siente inepto. El escritor de Hebreos habla a tal situación. Y vemos acá en esta parte: el sacerdocio de Cristo es superior al Antiguo Testamento. En el versículo 22 del capítulo 7 nos dice: no, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Esto lo encontramos en el versículo 28 del capítulo 7. Vemos también que la ley instituye sumos sacerdotes a los hombres que son débiles. El término débiles no se refiere a dolencias físicas, ya que Jesús compartió nuestras debilidades cuando estuvo en la tierra. Tiene más bien que ver con nuestra condición pecadora, y es por ende que un sinónimo de pecado. Dios instituye sumos sacerdotes que son débiles a causa de su estado pecaminoso. Él sabía que estos hombres sucumbirían al pecado y revelarían su debilidad moral. Dios colocaba sumos sacerdotes pecadores en su cargo mediante la ley. Él instituyó a su Hijo como sumo sacerdote por medio de un juramento. La superioridad del Hijo sobre el sumo sacerdocio arónico es aquí demostrada, suscitamente por el escritor. También es dado que la formulación del juramento era de mayor importancia que la promulgación de la ley. Una ley puede ser derogar. Un juramento mantiene su validez para siempre. El Hijo no está sujeto a debilidad o cambio, puesto que ha sido hecho perfecto para siempre. Entonces, el sacerdocio arónico nunca podía presentar un sacrificio genuino tal como Dios lo requería.
El sacrificio genuino solo podía ser traído por Jesús, que tenía el poder de derrotar a la muerte y la capacidad de demostrar obediencia perfecta. De esta manera habríamos concluido con esta lección. Vamos a darle gracias al Señor nuevamente. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites poder reunirnos un día más y poder aprender y conocer más acerca de tu palabra. Acá en la carta a los Hebreos te pedimos, Señor, que nos des sabiduría necesaria para poder seguir meditando tus santas escrituras, y tú nos hables, Señor, a nuestro corazón y nos expliques, Señor, cualquier duda, Señor, que tengamos. Por favor, mediante tus escrituras tú nos hablas, Señor. Ayúdanos a comprender, danos discernimiento, Señor, de lo que nos quieres decir. Padre amado, te encomendamos nuestras vidas, nuestros corazones, y para nuevamente reunirnos, Dios mediante, estaremos con otra lección. Amado Jesús, así te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.